Y como lo habíamos anunciado, está con nosotros Guillermo Yacosa. Era el año, Guillermo, muy buenos días, bienvenido a La Luz. Estamos en directo por Facebook Live. Era mediados de los 80, yo me iba a la universidad y por Radio San Isidro empecé a escuchar por primera vez Informalísimo, que fue se llamaba Informativamente Informal. Informativamente Informal. Me llamó mucho la atención no solamente la forma que tenías de llegar a la gente en épocas donde la radio era competitiva, no era como ahora. Escuchaba a una voz que secundaba y que en ese momento la confundí con la voz del hijo de Ernesto García Calderón y era la voz de Carlos Bejarano. Ajá, puede ser. ¿Cómo empieza la historia de Informalísimo en Radio San Isidro? No, en Radio San Isidro, Radio San Isidro vino después, porque yo empecé en Estéreo Lima 100, ¿Ya? Con un programa que se llamaba Las 101 Mañanas, que salía a las 7 menos 20. Pero era hablado también, no era musical. No, yo lo que pasa es que hablaba el artista y por ahí ponía música, ponía fados, contaba historias de la Catalina de Rusia y ponía música rusa atrás. Era muy divertido. Ese lo grababa. Y te digo la verdad que a mí me gustaba. Era muy tuyo. Me gustaba mucho, me divertía muchísimo. No, cuando lo escuchaba lo disfrutaba, porque era grabado. Y después fui a Radio Miraflores, donde tuve un programa que se llamó Rapidísimo. Y después fue en Radio San Isidro que empezamos con Informativamente Informal. Y donde empieza también un poco el estilo, ¿no? Porque, bueno, Miraflores era Radio Miraflores en los 80, era una radio en Alcanfores, todavía estaba, supongo. Sí, estaba en Alcanfores. No estaba todavía en Manco Cápac. En la casita chiquita esa. Claro, en ese tiempo pues estaba Gerardo Manuel con La Hora Pirata, era tremenda programación. Sandrox, de los horóscopos. Esta chica argentina que se casó con un peruano, creo que... Había una serie de locutores emblemáticos y, y trabajar en radio tenía su magia en aquel entonces, ¿no? Pero yo estaba a la noche y ahí hacía cosas muy locas. Por ejemplo, pasaba un tamalero. Decía, espere que está pasando el tamalero, voy a sacar el micrófono para que todos lo escuchen. Esas cosas tienen una recordación increíble. Nadie se da una idea de la recordación que tienen esos pequeños detalles. Y romper los esquemas, ¿no? De aquel entonces. Totalmente, pero yo no lo hacía por romper los esquemas, yo lo hacía porque así hacía radio en la Argentina. Yo hacía radio en la Argentina y televisión en la Argentina, no era un improvisado. Y entonces era como era en la Argentina. Me acuerdo del primer reportaje que me hizo el diario de Marca, y aparezco yo así con todo mi African look que tenía, ahora parezco una oveja, si me lo dejo, diciendo, soy loco pero así comunico. Pero la gente me decía, está loco este tipo. Pues mira, hay cosas que son secretos de la radio. Tosía. Conflicto árabe-palestino, otra vez. No, es decir, esos detalles, ¿no? Esos detalles, ¿no? Pero que implican la emoción de la persona, que era cierta por otro lado, ojo, no estaba estudiado eso. Yo te cuento una anécdota, bueno, en el quehacer cotidiano estoy seguro que no, es muy probable que no la recuerdes. Yo te entrevisté en los 90 en la revista del Momento cuando yo lo conducí en Radio Miraflores. Con Pío Roncalo. No, ese fue el Momento. El Momento. El Momento. Yo tenía la revista del Momento, que era con Oscar Díaz y después la tuve yo. Esto te estoy hablando, pues, eran las épocas que tenías tus primeros programas en Canal 7. Entonces el tema de Informalísimo empezaba a tomar mucha fuerza. Fuiste a la cabina con Carlos Bejarano. Entiendo que tú trabajaste para UNICEF, ¿verdad? Sí, yo trabajaba para UNESCO y para UNICEF antes. Recuerdo que en algún momento recordábamos tu regreso, el regreso a tu país, el ver la ciudad después de un regreso, una especie de exilio que habías tenido tú, y cómo en aquel entonces te conmoviste bastante de recordar ese pasaje de tu vida, de regresar al país luego de un exilio. Cuéntanos un poco ahora, al tiempo y pasados los años, ese capítulo de tu vida. Yo me acuerdo que, yo tuve que salir de la Argentina, es toda una historia llena de coincidencias, de cosas extrañas que uno no puede explicarse por qué, pues yo no quería. Yo estaba en Argelia, pues yo he sido asesor del director general de UNESCO. Yo generalmente no hago currículum vitae jamás, creo que la gente creo que es más cierto el horóscopo que el currículum vitae. Y en estos tiempos más aún. Y yo me fui a Argelia a una conferencia de la UNESCO sobre el nuevo orden económico y social. Y estaba el representante de la FAO, Brian McCall, un viejo amigo, y dice, Guillermo, me han nombrado jefe de la campaña mundial de lucha contra el hambre de la FAO y quiero que tú seas mi asistente, mi segundo. Y digo, no, Brian, yo a la Argentina no la dejo ni muerto. ¿Y ahí en Argentina estaba haciendo radio en ese momento? Sí, estaba haciendo radio y televisión. No la dejo ni muerta, no. Bueno, hagamos una cosa, me dice. Hagamos la inscripción desde acá para la FAO,
vamos al correo, yo te pago el telegrama, todo, digo, pero, y tú te inscribes. Y después, si no quieres, no aceptamos. Yo soy el que decide la elección de los candidatos. Yo te elijo, si tú no aceptas, no aceptas. Pero por las dudas, me dice. Llego a la Argentina. Mi mamá, que era la mujer más sana del mundo, ese día se enferma. Fue porque era una recepción que me hacían después de había estado un mes afuera, y mi madre se enferma. Me quedo en la casa de mis padres esa noche. Fue una noche horrorosa. Y a la mañana siguiente voy a ver al médico de mi madre y le digo, ¿qué le pasa a Amandita? Me dice, nada, me escucha esta respuesta, nada que usted no pueda curar, me dice el médico. Y yo me quedé con la boca abierta. Que yo no pueda curar, pero el médico es usted, les digo. Lo que pasa es que a su mamá la llaman todos los días para decir que lo van a matar a usted. Y ella sabe que a usted también lo llaman para decirle que lo van a matar. Yo tenía 5 o 6 amenazas de muerte por día. Y todo esto siendo un pacifista total, gandiano. ¿De qué años hablamos? Hablando del año 76, 77, a ver, no, 76. O sea, no era Cámpora, el gobierno de Cámpora no era, ya había pasado. Ya había pasado Cámpora, había muerto Perón, y estaba Isabel el Perón. Poder en manos de Isabel Perón y de López Rega. Es decir, la derecha se había apoderado de todo. Entiendo. Entonces, y su madre, que mi madre era una mujer excepcional, que me decía, tú eres mi hijo, pero no eres mío. Qué cosa que me parece de una sabiduría extraordinaria. Y me dijo, bueno, su madre le dice, no quiere interferir en su vida, dice, es su vida, dice, usted la conoce a su madre, me dice. Y yo, bueno, me emociona de contarlo. Me fui inmediatamente a la casa de mi madre, ella todavía estaba en cama, le digo, gorda, me arruinaste anoche la sorpresa, me voy a Roma. Inmediatamente mandé un telegrama a la FAO y me fui a Roma. Y bueno, después te cuento que llegué a la FAO, estuve una semana y se bloqueó el puesto. Y ya de ahí en más fue un drama. Bueno. Cosas del destino y la vida. Pero me salvó la vida porque 3 días después vino Videla, 3 días después. Sí, nomás se enfermó expreso. Yo recuerdo esta respuesta tuya, la recuerdo casi de memoria porque fue una entrevista sumamente prolongada que tuvimos en la radio. Y el regreso a Buenos Aires. Y el regreso a Buenos Aires fue varios años después, 5 años después ya estaba en Lima. Y bueno, salí de acá y cuando ya el avión empezó a sobrevolar el Río de la Plata me puse a llorar. Ahora lo estoy haciendo. Fue maravilloso, pero me fue a buscar mi padre, porque todavía había cosas, todavía estaban los militares, pero ya iba a haber elecciones y todo eso. Fue con un amigo que tenía en la Marina y con gente para cuidarme. Pero fueron días maravillosos, ahí se da la elección de Ricardo Alfonsín. Con ese cariño al terruño, al pavo querido, le dicen ustedes, ¿no? Pago, sí. Con ese cariño, ¿qué es lo que más extrañas con tantos años aquí en el Perú, Guillermo? No, extraño un poco. ¿Sabes qué extraño mucho la terapia de los cafés, por ejemplo, ¿no? En la Argentina está plagada de café. Ahora en Lima hay cafés muy lindos, pero no existe esta costumbre. Pero lo de Buenos Aires, lo de Corrientes, tienen una magia distinta, ¿no? No, es que lo que pasa es que es distinto para cada uno. Tú eres donde tomaste la teta, donde tuviste tu primer amor. En fin, las primeras cosas son irreemplazables. La gente me pregunta, ¿te sentís peruano? No, me siento argentino. Quiero muchísimo al Perú, hace 37 años que vivo acá. Pero es una respuesta sincera. Pero es que no puedo mentir, yo no miento. Digo lo que exactamente siento. Porque sería totalmente demagógico decir, sí, amo el Perú. Claro que lo amo el Perú. ¿Cómo no lo voy a querer? Ahora que juega Argentina y Perú, es un drama para mí. Pero siempre se escucha más sincero el hecho, yo quiero mucho a mi patria, pero yo soy, pues, ¿no? Pero, claro, y eso no se va a perder jamás. Es verdad, porque tú eres peruano. Naturalmente. Te puedes ir a vivir a Turquía pero siempre vas a casarte con 3 turcas y no. que sos musulmán, pero nunca vas a dejar de ser peruano. Exactamente. Y como si esto fuera poco, el Perú sí te ha acogido con los brazos abiertos. Tú eres muy querido acá en el Perú. Sí, me siento muy querido. Es impresionante el cariño de la gente. Gente que, bueno, no sé, a veces te para en la calle. Gente que Mira, tengo cartas, tengo cosas. Te cuento una anécdota. Yo hago un curso, un taller que yo le llamo de antioratoria e inteligencia emocional. Entonces un día me llama una señora del Cusco y me dice, señor Yacosa, me dice, le quiero contar algo, dice,
mi marido me abandonó cuando me embarazó y me abandonó. Y la única compañía que yo tuve durante todo el embarazo de mi hijo fue usted. Y cuando yo lo crié a mi hijo, también usted fue mi compañía. Mi hijo ahora cumplió 18 años y quiero que vaya a su taller, a su curso. Y le digo, pero señora, claro que venga, que lo espero. El chico llegó como si fuera a conocernos, ¿no? Y nos abrazamos, yo soy muy cariñoso, ¿no? Y esas cosas eso lo pagan todo, ¿no? No tienen precio. Eso no tiene precio. Pues de la señora, le digo, me había traído una botella de vino, un paquete de café, una barra de chocolate del Cusco, bueno, todo muy lindo. ¿Te había escuchado bien? Sí, era muy lindo eso, era muy lindo. Y me dice, vamos a llamar a tu mamá, le digo. Y la llama, y dice, mamá, acá estoy con Guillermo. Y la mamá, te lo paso. Y digo, señora, no pudo hablar. Y yo, es que uno no puede tener la menor idea de la importancia que tiene la palabra que sale de estos medios sobre la vida personal de gran parte de la mayoría. Y estas pruebas de retroalimentación a uno lo ponen en el contexto verdadero, lo importante que es cuando el contenido y el mensaje llega a calar hondo. Por eso uno no puede lanzar mensajes de odio, de rabia, de venganza, ¿no? De todas estas cosas. Y abundan, ¿no? Esto de la rabia, los tipos indignados que quieren matar a todo el mundo. En las redes sociales lo encuentras también. Alguna vez escuché algo que es muy cierto, Guillermo, te estaban entrevistando para el cable, y tú decías algo muy cierto y que yo lo comparto totalmente y creo que mucha gente también. El hecho de que uno después, cuando llega a la tercera edad, tú no entiendes por qué hay gente anciana tratando de hacer más dinero cuando ya hicieron dinero. Y hablando de negocios y de hacer más millones cuando ya los tienen y ni siquiera van a tener tiempo para disfrutarlo. No. Esa filosofía de vida, ¿cuán necesaria es en tanta gente que hoy tiene las riendas del Perú? Sí, pero eso es a nivel mundial. Mira, la explicación es antropológica, es clarísima. Durante millones de años hemos vivido en cuevas. La única forma de sobrevivir en cuevas era teniendo provisiones. Es decir, de repente, frente a nuestra cueva se instalaba un grupo de tigres dientes de sable, poderosísimos, mucho más poderosos que los actuales. Y no podíamos salir porque entonces la comida íbamos a hacer nosotros. Claro. Entonces, solamente la vida estaba asegurada si teníamos provisiones. Y eso ha quedado. Entonces, la gente nunca tiene suficientes provisiones y ahora tiene una tarjeta de $3 millones, 4, 5, 6 y quiere hacer el doble y el doble. Y es dramático, es dramático. Ahora, yo con gente de mi edad no me junto, Viejos, abstenerse. Y hay algunos retazos de inspiración de Borges que a uno le dan a entender verdaderamente lo importante es que es apreciar las cosas simples de la vida, ¿no? Pero es eso, sentirse querido, poder disfrutar de la conversación. Esas son las cosas que extraño un poco de la Argentina a veces. Teníamos mucho tiempo para conversar. Nosotros teníamos un café cerca de mi casa que se llamaba El Molino. Y siempre había una mesa que era nuestra, y siempre había 4, 5, 6 distintas horas. A las 7 de la noche éramos 10 o 12. Entonces cualquier hora que pasara, que tuvieras un problema, venías ahí, lo botabas, y hablabas, y conversabas, y hablábamos de Germán Hesse, y hablábamos de Tagore, y hablábamos de Perón, y hablábamos de todo, de los amores fracasados. Persona conversadora y tan amiga del diálogo como tú, ¿algo debió de encandilar desde el Perú? Al margen del trabajo, porque lo crematístico y pecuniario siempre es importante, ¿no? Sí. El asegurar un trabajo. Sí. Pero un comunicador como tú, pues yo no creo que le faltara trabajo, no solamente en el Perú, sino en cualquier otro país de Latinoamérica. Pero, ¿qué te enamoró del Perú? Hay una cosa que... es raro eso, porque yo vine al Perú, yo venía de las Antillas Holandesas, venía de organizar el Ministerio de la Juventud de las Antillas Holandesas. Fui como experto de UNESCO a organizar el Ministerio de la Juventud. Como me quedaba tiempo y yo había alquilado mi departamento en París, yo vivía en París, dije, me voy a dar un paseíto por acá. Y me fui al Ecuador, donde teníamos proyectos. Yo también administraba proyectos a través de la UNESCO. Fui a visitar algunos proyectos, uno de Ecuarunari, que era... Ecuarunari es la única sigla en quechua. Ya. Y... me encontré con unos españoles que me dijeron, oye, joder, tío, vamos a Perú, tenemos que conocer el Machu Picchu, papá. Bueno,
Y yo me enganché, pues había dejado todas mis cosas en el aeropuerto. Plan turístico y casual. Plan turístico y casual. Sí, total. Y me dice, vamos, le digo. Y fue hermoso, vinimos por tierra, entramos por ahí, por Tumbe, por Salumilla, fue muy lindo, ¿no? Y después llegamos a Lima. Bueno, y en Lima el segundo día me robaron todo. ¿82, 83? 80, entonces en el 80, exactamente en el 80. Febrero del 80. Recién retomando la democracia al Perú y todavía no con terrorismo. Todavía estaba Bermúdez. Yo fui a los actos del APRA y a los actos de la UNDE, porque me gustaba mucho, me interesaba mucho, me pareció fascinante escucharlo a Belaunde hablando. Después tuvimos una muy buena relación. La última entrevista en vida se le hice yo a Belaunde. No me digas. Sí. Un tipo sumamente interesante para poder dialogar. Era amoroso. Un tipo amoroso. Y su mujer era igualmente encantadora. ¿Y esa la hiciste para la radio, para Canal 7? Para Canal 7. Esa fue igualmente, ella era encantadora, Violeta. Violeta Correa fue, creo yo, una de las primeras damas que se ganó más el cariño del pueblo. No, pero era auténtica. Mira, yo observo algo en el trato de la gente, siempre lo que yo observo es cómo se comportan con las personas que están subordinadas a ellos. Si el trato con las personas que están subordinadas a ellos es respetuoso, afectuoso, amistoso, diría yo, horizontal, es un buen indicador. Merecen todo mi respeto. Ahora, cuando son prepotentes, agresivos, ¿no? Y Violeta era encantadora. Fuimos con todos los empleados de Canal 7, instalamos todo en el departamento de don Fernando. Fue todo hermoso, muy, muy lindo. Y ella trató a todo el mundo igual, le sirvió su Y ella ha sido primera dama en 2 ocasiones. En 2 ocasiones ha sido primera dama del Perú, ¿no? En 2 gobiernos. Ricardo, vamos a... Guillermo, no me cambie el nombre. Perdón. No, sí, con lo enraizado que teníamos en la conversación. Guillermo, vamos a apreciar un poco, dentro del túnel del tiempo que le decimos nosotros, esta intervención de Augusto Ferrando en un programa tuyo, y que está en blanco y negro inclusive, y donde hay una particularidad. Soy yo y en primer lugar, que en esa época no era muy común ver que un ícono de la televisión como era Ferrando vaya a otro canal a ser entrevistado. ¿Recuerdas tú que había mucho celo? Hoy se pasa en un aparato, pero en esa época no era muy común. Según una confesión de parte de Augusto Ferrando, decir, yo los veo todos los días. Y tú sabes que y hasta ahora, ver un programa todos los días y que el programa sea en Canal 7 es muy difícil. Sí. Engancharse con un programa de Canal 7 y en esas épocas menos todavía. Señor director, si tenemos las imágenes de Augusto Ferrando, por favor, las imágenes con audio para escuchar lo que dice el programa. Guillermo, ¿qué tal, amigo? Que se escuche el audio acá también, por favor. De Canal 7, muy buenas tardes. No tienes idea, tú sabes que yo soy muy franco, y a veces por mi extremada franqueza se me ha criticado mucho, pero no tienes idea el deseo que tenía yo de que me invitaran, por muchos motivos. Primero porque este programa es muy ameno, muy original. Es un programa informalísimo, es un programa tan informal como Ferrando, que llego a ser profesional de los informales, porque trabajar 25 años sin libreto en otro canal, para mí es algo fácil. Para los que no nacieron con esa picardía, esa cosa, quizá les resulte sumamente difícil. Entonces este programa tiene eso. De repente están hablando del Papa, y a los 2 minutos sale mi compadre aquí, Carlitos, y comienza a hablar del fútbol. Y este regresa con el Papa y el otro termina con un cardenal. Y por ahí se habla de Perochena. Pero siempre con la cosa simpática, la cosa que le interesa al público, no esa letanía y esa cosa lenta, no. Una televisión donde hay alegría, hay comicidad, hay cultura. Estás enseñando siempre a través de un mensaje. Y eso a mí me halaga. Todos los días los veo a ustedes, todos los días. Sí. Las salidas tuyas, las salidas de él. El otro muchacho, ¿dónde? Roberto se nos ha ido a Piura, estaba desesperado. Bueno, seguramente como hace tanto frío allá. Dijo que iba a llamar por teléfono para saludar. Bueno, sin lugar a dudas, esa era una medalla de guerra en la lucha de rating de aquel entonces, el año 91, ¿no? Sí. Augusto Ferrando, el gran ícono de la televisión, en el set tuyo diciendo que
te agradecía porque lo hayas invitado, que él veía todos los días tu programa y que como si fuera poco, pues esa es una manera de hacer televisión, ¿no? Fantástico, ¿no? Para mí fue muy emocionante. Yo, claro, no tenía digamos, la imagen mágica que tenían los peruanos de Ferrando, pues no lo conocía ya. Después me explicaba, Carlos, que era mi compañero de trabajo, me explicaba quién era Ferrando y me sentí muy honrado, pero ya cuando llegó ella sabía todo. Pero él fue muy sincero y fue una... Y te lo dice, ¿no? Sí. Yo soy muy sincero y... Pasaron todos, después vinieron todos. Sí, Martín sí, Morosini, Tulio Loza, toda la gente de aquella época pasó por el programa. ¿Cuál era la magia que tenía? ¿El hecho de conversar y no entrevistar? Es algo en lo que yo insisto mucho, es la naturalidad. Lo que estamos haciendo ahora es la naturalidad. Si tú tienes un esquema preparado, te fregaste. Los esquemas preparados son para personas que se inician, digamos, ¿no? Y digamos que depende mucho también el nivel cultural, en todo caso, ¿no? ¿De quién? El nivel cultural, de todo caso. Claro, pero uno se puede acomodar a distintos niveles culturales. Yo he entrevistado artesanos que tienen una formación maravillosa para hacer cosas, pero no logran expresarlo. Aparte, no son siempre hispanoparlantes. Una vez estaban unos practicantes entrevistándote a ti y a Carlos Bejarano, y esto lo vi yo porque justamente yo era profesor de ellos y me trajeron el trabajo de la entrevista que le hicieron, y uno de mis alumnos, de una manera, o sea, él tenía su pregunta preparadísima, supongo 3 días antes, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes para tocar temas tan interesantes y tan variados en su programa? O sea, casi como el Chavo del Ocho actuando, ¿no? Y bueno, Carlos Bejarano prácticamente le dijo, simplemente lee un libro con frecuencia, habitualmente, y vas a tener temas de conversación. Y es así de fácil. Guillermo, es así de fácil el hecho de tener una cultura que a veces nos es ajena por ser un país que no lee mucho. ¿Te ha costado eso, la convivencia con un país donde la gente no lee mucho? Mira, te voy a decir que yo he vivido en varios países y este ha sido el que más trabajo me ha costado adaptarme. Me costó mucho trabajo adaptarme en no ofender a la gente. Digamos, y esto no es una cuestión de mejor o peor, ojo, no estoy haciendo un juicio de valores. Simplemente, en la Argentina yo te puedo mandar a la miércoles, no pasa nada, ¿viste? Es como un juego. Es parte de, ¿no? Es parte de, no hieres a nadie, pero si yo lo hago acá, se me quedaba mirando con un odio que le daba un... Claro, o sea, allá... Ahora me acostumbré. El decir hijo de mala male con otra palabra es algo muy común, ¿no? Claro, acá es un elogio. Sí, oye, eres un hijo de... Pero acá eso puede terminar a golpes, ¿no? Es igual de el no manches que hay en México, y son terminologías que un poco tiene que conocer uno la realidad de cada país y cómo se comunica cada uno, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando yo fui a un banco, los primeros días que estaba, y tenía que cobrar un cheque, y el hombre me dice, no sé qué pasa. Digo, ay, no me joda, dije yo. La palabra joder es una palabra que es en España, yo viví en España 1 año, y si a un español le sacas la palabra joder se queda mudo prácticamente, es como atarle los brazos en italiano. Así empiezan, ¿no? Claro, joder, tío. Así empiezan a hablar. Más siempre, y no es una mala palabra, es una palabra, y en Argentina también es de uso común. Y el tipo casi me mata, el cajero. Me está ofendiendo. Estaba ofendido, no me ofende. Yo, ¿qué he dicho? No. Pero qué importante. Ahora me porto bien, ahora no digo eso. ¿Qué te parece la televisión de hoy? Mira, la verdad que hay mucha gente que es muy destructiva en la televisión actual, mucha gente muy destructiva. Prefiero no hacer nombres, pero hay gente que es altamente destructiva. Hace poco me invitaron a un programa y me presentaron como un tipo que se cree que sabe de política, y ni siquiera puedo repetirte porque por este canal no puedo decir las palabras que dijeron, no de mí, sino de ahí sí joder, pues sí joder, el objetivo es joder a un chileno y a un argentino. Cosa bien. Sí. Todo eso así al tipo te lo estás diciendo, a un argentino le estás diciendo cosas así, y en el fondo de todo argentino se esconde un fascineroso. Pero bien, todo eso así amablemente, pero... No, pues, no, hay formas, hay códigos. Entonces creo, ¿no? yo sé asimilar los golpes. Aparte sé que si voy al zoológico, lo que tengo que hacer, y si voy al psiquiátrico también. Claro, aparte la inteligencia emocional también prima, ¿no? Claro. El tipo es sumamente contaminado y nocivo mentalmente también, para eso. Yo no me enojo, porque si me enojo, me muero.
Eso es muy importante. A mí la gente de Perú 21 me acusó de plagio. ¿Qué si me decían que yo era gordo como tú, negro, musulmán y joven, pucha, yo me iba al espejo a mirar, digo, seré negro, gordo, musulmán y joven para mirarme al espejo. Pero que me digan que plagiaba era algo que no entraba ni siquiera ni se había pasado nunca en ¿Qué mi primo vida. ahí? ¿La envidia? No, es una cuestión política. ¿no? Política. Mira, te cuento, el señor Mariátegui entra 3 meses antes que yo lo recibo con un artículo simpático, jugando, así, ¿no? Hablando del Pero tío. estaba con la pierna en alto, supongo, entró con la pierna en... No, conmigo, bueno, sí, yo hice un artículo de bienvenida, después no nos vimos más, pero los 3 meses me echaron. En Radio Capital pasó lo mismo, entró él, los 3 meses me echaron. Yo no puedo decir nada, simplemente digo que me trae mala suerte. Pero acá no hay casualidad. Sí, pero sabemos que no hay casualidades, ¿no? Me trae mala suerte. Y, en fin, pero no puedes hacer nada. Yo vivo de mi trabajo, yo tengo 77 años, tengo una jubilación de $58, y vivo de mi trabajo. Y hay que trabajar. Doy clases, así, o trabajo para algunas empresas que me piden dar cursos, o para algunos organismos públicos, así. ¿No hay ningún proyecto para volver a medios? Proyectos los que yo tenga, sí, lo que pasa es que los medios no tienen proyectos con Claro, en el caso tuyo, pues, no es cuestión de proyectos, es cuestión de llamarte y que estés frente a un micro, ¿no? Hoy en Radio Capital tenía el segundo rating, entre las 9 y las 11 de la noche tenía el segundo rating en todo el país, 61 puntos, y me echaron. Estoy en juicio con ellos. ¿Pero cuál es el argumento? El argumento primero fue que no tenía rating, después yo le mostré los ratings y dice, no, sí, es verdad, pero usted sabe cómo son las cosas. No, después me recibió el actual director que se llama Jorge Haley, que es argentino, y me dice, le digo, ¿tú escuchaste mi programa alguna vez? No, nunca, me dijo. ¿Tú conoces mi trayectoria en el Perú? No, nunca. Así que tú me echas para... Bueno, le dije cosas en argentino que acá sonarían muy groseras. Pero no sin enojarme, todo eso así, bien, ¿no? Pero buscando la raíz, naturalmente, de claro, la causa, no había ¿no? ninguna razón. Entonces, casualmente había un abogado que dijo, hazle juicio. Y le hice juicio, estamos en eso. Qué lástima, qué Es la lástima. primera vez en mi vida que hago un juicio. Sí, pero y qué lástima que un compromiso termine así con alguien que, si bien es cierto, Capital, en este momento, con las salidas que ha tenido de Batters, la tuya, pues en los últimos tiempos no está con el mejor... Está en picada y verdaderamente uno basta con ver la programación, la tengo que ver porque monitoreo medios de comunicación, no sé cuál es el rumbo. Qué lástima, Guillermo, pero lo que sí ha sido sumamente grato es tenerte esta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Yo no quiero despedirme sin antes ver estas imágenes de recuerdo de la televisión. Señor director, si tenemos a Guillermo Yacosa a principios de los 90 entrevistando a los prisioneros, tenemos, Giovanni, tenemos las imágenes. Qué personaje, los prisioneros. Los prisioneros, en ese programa tú lo primero que haces acotación es que la incursión de ellos en la música era... en cierto modo habían sido injustamente acusados de estar cerca del régimen de Augusto Pinochet, y que no era cierto, y el vocalista hace esa aseveración. Pero tener a los prisioneros en el C de Canal 7 era todo un privilegio, porque en ese tiempo los prisioneros eran una celebridad realmente. Y tú sabes que la gente firmaba la pared. Esa pared estaba firmada por todas personalidades, Chucho Valdés, qué sé yo, esos tipos de la música del Caribe, que son todas, ¿sabes lo que pasa? Y quedó ahí. Y yo me acuerdo que estaba la primera época del Fujimorismo, y yo le dije a la señora Susana Iguchi, ¿por qué no la subastan? Y le pintaron de encima. No, yo la quería comprar, aunque sea tenerla para mí. Claro, eso es porque pasaron todo. Todo, pasaron por ahí. Fútbol, todo. ¿Tenemos, Giovanni, las imágenes? Acá están. Ahí están. Con el audio también. Yo conocí los prisioneros un día en la radio, nosotros tenemos un programa de radio y Carlitos me dijo, hay un grupo chileno muy bueno, se llama Los Prisioneros, y me impresionó mucho una canción, porque era una canción en la época de Don Augusto todavía. Don Augusto. Y me alegró que se dijeran cosas, ¿no? Que se comenzaran a decir cosas así con tanto valor, me parecía extraordinariamente remarcable que se comenzaran a decir cosas con valor, ¿no? ¿Un problema tuvieron? Igual nosotros nunca fuimos un grupo muy basado en la cosa del régimen militar y eso. Había grupos en Chile y con mucha justicia que sí su carrera más o menos era basada en eso.
gente que tenía familiares que fueron de izquierda, que fueron pasados a llevar y todo eso, pero en realidad nosotros tocamos distintas temáticas. Pero claro, cuando se trataba de referirse a política estábamos en contra de Pinochet. Pero hay como una imagen acá y en otras partes de que los prisioneros son los prisioneros de Pinochet. Y afortunadamente con el último disco se comprobó que somos un grupo de música. Sí. Está bien, eso está bien. Además tenemos nuestras opiniones. Además la música no es protesta, no. La música es vida, ¿no? Yo creo que las canciones de protesta son aburridas. Pero de todas formas, todos los que miramos consternados Chile por la situación, ¿no? Nos alegraba escuchar otro tipo de voces en Chile, ¿no? Digamos, voces que no fueran armónicas con las voces del régimen. Ajá. ¿Cómo eran recibidos sus primeros conciertos, por ejemplo? Súper bien. ¿Sí? Siempre tuvimos buena respuesta y a la gente le gustaba lo que hacíamos. Hemos tenido mucha fortuna en nuestro trabajo. ¿Y no tuvieron problemas cuando hablaban de eso allá? Sí, pero no importa. ¿Pero les decían algo? ¿No los amenazaron? No podíamos tocar en televisión. No tocaron en televisión. ¿Cuándo tocaron? ¿En televisión? ¿Les permitieron tocar? Ahora estamos tocando bastante y hubo un tiempo que no podíamos tocar dentro del país. No podíamos actuar. Pero nos fuimos a Colombia y olvidamos las penas tocando eso. ¿Y entraban las canciones fácil, no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Como las de Silvio, ¿no? ¿Cómo se vende Silvio Rodríguez? Recuerdo, pero tampoco tenemos que tener las imágenes presentes para poder despedir a Guillermo Villacosa. Ha sido un tremendo gusto y yo quiero despedirme con esta frase. Guillermo, anoche pensaba, verdaderamente yo sigo tu trayectoria desde cuando estaba en la universidad, imagínate a esas alturas si se habrán pasado años. Yo creo que en la televisión y en la comunicación, aquí al Perú, han llegado personas a aprender, han llegado personas a sumar, y han llegado señores a enseñar. Y tú has sido uno de esos señores. Gracias. Así que, a nombre de los peruanos, muchísimas gracias, porque creo yo que siendo universitario, en algo pudiste influenciar para que podamos desarrollarnos en el camino de las comunicaciones. Muchas gracias. Gracias, viejo. Muy amable, muy amable. Muchísimas gracias. Guillermo Buen Villacosa día. pasó por La Luz en la noticia. Vamos